Queridos amigos, estamos iniciando con Yandi Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, con el capítulo 16 y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 2 del capítulo 16. Y el rey dijo a Sibá, ¿qué quieres hacer con esto? Sibá respondió, los asnos son para la familia del rey para montar. El pan y los frutos de verano son para que coman los jóvenes y el vino es para que beban los que se cansen en el desierto. Muy bien, queridos amigos, interesante este versículo que tenemos aquí, el versículo 2. Es una introducción, es el encuentro, el rey que pregunta, manapare yureína, va la intención, va ¿verdad? Y entonces, si va aquí, le va a ir presentando. Es decir, deimo algo yo lleva sego ayuina como chupame, ayuda a ver o cepilla y mijina, deimo algo beisan lleva, sino que directamente cuál es su intención. Pero en el fondo, lo que estábamos diciendo en el capítulo 16, versículo 1, al iniciar decíamos que siempre detrás de nuestras acciones existen intencionalidades. Siempre ya de cola ñane intención. Upeña de indica tu la ñase a lleva. Entero este lleva comante hoy. Intencionalidades. Bueno, el contexto narrativo histórico de este versículo desarrolla inmediatamente la escena iniciada ya en el capítulo 16.1, centrando ahora el diálogo entre David y Sibá. El rey en situación de vulnerabilidad y desplazamiento interroga directamente el sentido del gesto recibido. Es decir, no pe socio, va ere mandamilla, va ere mandamina ere yu. Ahí está, va ere mandamina, va con are werua. ¿Qué quieres hacer con esto? La pregunta revela discernimiento político. Atención, va la ya poseina con awina. Va el ande werushina con discernimiento político. David primero tanteaina. No asume absolutamente esta ofrenda que le está trayendo si va como una cuestión neutral. No. David, viejo zorro y cuabaiteina, rey, está igual, es decir, las intencionalidades. Busca entonces comprender la intención de Sibá. ¿Cuál es tu intención? ¿Con qué intención estás viniendo? La respuesta de Sibá presenta una distribución funcional de los bienes, donde cada elemento tiene un destinatario específico dentro del grupo del rey. Es decir, Sibá con homogenda paiteta y políticamente. Cuando va con algo, Nañico tiene la explica y porque peicua bonite a veces bien. Esa va ñañe moína de acuerdo al fulano y sutano lleva. Pues la ya abaino ahí, entonces ya ñemo quinte, ñan deporte va tú, ña quinte, sí, gente, sí, muchas gracias. Pero enseguida ñan de ya pilla página, ñan de gustar página tabanda ñan de gustar. Uina, tiene cepillero, ina, ya aprovecha cena, hoy potágena, hoy cosecho consejero, y taipube, hoy cosecho consejero, ya soy estable, hoy cosena, y caimova, hoy cosecho y que director de ascensor, o lo que sea, o uina ave, o ñecuame, tema hoy se ¿entienden? Entonces, esto es muy importante el entender. David aquí mira y procura entender qué es o cuál es la intención de Sibá. Entonces, Sibá también, viejo zorro, ella y la pecha antejo hasta la ñujame ayer. Sino que él procura distribuir bien la cuestión, ¿verdad? Entonces, para cada uno de los del grupo del rey, vamos en Dapaiteina, para la Uberúa. Así es que este texto, este versículo 2, construye una escena de aparente generosidad. ¿Pero qué? De aparente generosidad. Abe yayu, abe ñañemongele abe ñamokni imila cure, lleva, etcétera, ñaimena ñondie, ñañemongetami, ya se mija apona, vaina, tapa abai, la abaino, entonces, debe ser la gente más. Pe fulano de tal pea, apeisan con la ña de política. Y así es, querido hermano. O sea, esto no es simplemente el aspecto político partidario. No estamos refiriendo simplemente a eso, sino que esta es la actitud luego del hombre, de la humanidad. Ñandego ñane sensible tereiwe, ñandego ñamañá pupucuena, ñamañá moju guabe ñamañaina. Digo cuabe la uerujina, maraba ojina,
hello, hoy David, viejo zorro, a ver si hay. Entonces hay una escena de aparente generosidad, pero muy cuidadosamente organizada. Pero también al mismo tiempo tiene una gran ambigüedad narrativa aquí, ya que más adelante se revelará la posible manipulación de la información por parte de Sibá, pero más adelante. Este episodio ocurre en el contexto del exilio de David Odiparágina o Jóina. Está la rebelión de su hijo Absalón, la corte está fragmentada, estamos sufriendo situaciones pero demasiado graves, el control de parte de David prácticamente lo ha perdido, ella está huyendo, y así entonces, en este antiguo Israel, la provisión de alimentos a un rey en movimiento no era solo un acto de hospitalidad, sino una acción política que implicaba reconocimiento y una posible alianza. A veces aprovecha, ahí está la intencionalidad. A veces aprovecha, porque sea a y nada David. Él está, lo llama, lleva contra Saúl y contra tantos otros, siempre salió ileso. Gato con 7 vidas y yaguaina, no más no indo y coye es siempre vencedor, triunfa. Esa pues es la carrera política, la carrera del ejército, vamos a decir, de lo que siempre hizo David, siempre ileso. Ahora, él comienza a distribuir detalladamente los recursos, una lógica administrativa típica de las sociedades antiguas, donde los bienes no solo se consumían, sino que también comunicaban relaciones de poder y de fidelidad. Es decir, Shenda Yui de Guarañón de David, sino que se amongeleana, pero la amongeleena, se hay cual casende, Shenda en dientes, sino que llegó a preocupar en de pueblo, llegó a preocupar de los jóvenes, a preocupar de los otros. Entonces cada uno veamos en la paiteina, Eva, la huerue y jubecuera. Este momento muestra un reino en crisis, donde cada gesto tiene implicaciones políticas inmediatas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Y el rey dijo a Sibá, ¿qué quieres hacer con esto? Y Sibá respondió, los asnos son para la familia del rey para montar. El pan y los frutos de verano son para que coman los jóvenes. Y el vino es para que beban los que se cansen en el desierto. Queridos amigos, aquí entonces nosotros miramos este versículo de un contexto también cultural antropológico, es decir, el intercambio de bienes en contextos reales del Antiguo Oriente no era una simple transacción material, no era así nomás, hacemos un cambio, una transacción material, sino que siempre una forma de comunicarnos simbólicamente, es decir, hay algo más. La Shawerundeina, algo quiere decir que por dentro o tengo necesidad de algo, o si no, añandúa lleva algo. La opearena es una transacción pero de personas simbólicas. Los alimentos ofrecidos, en este caso, representan categorías fundamentales del sustento, queridos amigos. El pan, por ejemplo, era lo básico, lo energético, lo festivo, resistente, el vino, y ahora la distribución. Viste que le va distribuyendo a cada uno de ellos, no es casual, no, aquí responde a una lógica de cuidado jerárquico dentro del grupo que está aquí desplazándose. Entonces, veamos en Dapaitena y a cada uno algo especial. El versículo refleja una estructura donde la autoridad del rey organiza la circulación de los recursos, incluso en la adversidad, y donde los siervos median entre producción y consumo. De un aspecto muy humano, muy antropológico, este texto muestra la complejidad de la interpretación humana en situaciones de incertidumbre. Aquí entonces estamos con una gran incertidumbre.
y por lo tanto, David lo que intenta hacer es descifrar la intención detrás del acto, lo que revela una constante humana, lo que hay ahí detrás, la necesidad de leer más allá de lo evidente. Sibá, por su parte, estructura su respuesta de forma racional, presentando su acción como una lógica de supervivencia. Aquí entonces en esta lógica que él trae, porque le trae alimentos, él trae también y le ofrece pecha yandeya yapona, pecha yandeya organizada, peala pepe y cotemea, entonces se llama y para acá uno a esa para peala y cotemea. Revela una antropología, porque la antropología pues quiere decir el aspecto humano. O sea, mirando el aspecto bien humano. Tengo de guatata, tengo de jota mombure, tengo de tener caruana, tengo de tener un poco de energía, nada de tembi de. Y a cada uno le va dando de acuerdo a su necesidad. La intencionalidad es una intencionalidad múltiple. Los actos humanos en contextos de crisis pueden ser simultáneamente funcionales, estratégicos, simbólicos, sin que su significado sea unívoco. Es decir, esto puede ser incluso equívoco, decimos nosotros. Aquí unívoco quiere decir que mi intención es simplemente aquella de ayudarte, soy caritativo, donde la tembi umi, humanamente sea. Hay que poner la nerico tenjana, pero por un de la tembi umi, lleva, a nivel que vende de o lo que sea, ¿verdad? Eso es unívoco, cuando la intención es una y sabemos que esa es la realidad. ¿Para qué sirve? La comida, maná. Vea la unívoco, vea ante la intención. Pero cuando decimos que puede ser equívoco, quiere decir equivocación, ya está chulo pesa. Awerun de la tembiu, pero en el fondo, si anda ebe tembiu aweruan de porque si hay potán de coponan, de anin de bareate, de contener energía, bla, bla, bla. No, da ahí, sino que detrás de la comida, lo que yo quiero hacer es que vos te des cuenta que hay otra cosa, entonces déjeme hacer algo, porque sea lluvia a ver lleva. Apego lo cual añade pues te ve la apegan con la cuestión política ya veré coñante. Es siempre coña de te lleva. La medida de bueno, se apoya mina la campaña, voy la emoita, voy en la yugata la cédula, Moisés tanto millones de Moisés. Pero, ok, entonces, ya pota la repartija. Ese pues es pensar en el botín que vamos a ganar. Queridos amigos, apego la ñanda de realidad. ¿Sí o no? Sí, pendiente más hacer. Porque pega piseitena. A ni la ñaña bota besete, ¿verdad? Entonces, y ahí está, eso es lo equívoco. Equívoco quiere decir que no hay una intencionalidad verdadera detrás de esto, sino que estamos mirando simplemente lo que a nosotros nos gusta y lo que a nosotros nos conviene. Y entonces, en este contexto de crisis, pueden ser simultáneamente funcionales, por una parte, pero también son muy estratégicos. Funcionales porque me va a servir, ciertamente. Cada tempi, hay purutas, no hay problema. Ore vare adani, ore contenta en la, ore umijanwa, ore carne oro, etcétera, etcétera. Ore contenta, los caruananios, etcétera. Muchísimas gracias. Eso es lo unívoco. Pero aquí hay equívoco, porque detrás de esto, listo, han a ganar, ellos llegan, entonces ya digo, a ver, se doy putimo, o sea, se me oye que petito mi pean, a ni que enderezará. No sé quién era, pero un filósofo decía, ¿verdad? El que compra, ¿verdad? El que da, entonces no sube después para servir y para gobernar. Ese sirve simplemente para recuperar, multiplicar o triplicar o cuadruplicar el dinero que invirtió. Entonces, anda ahí servicio. Anda ahí, entonces le ayuda a a pesar de conocer la programa, ¿cuántos programas oía? En vez de que ella estudiara, ya por cualquier otra cosa la añade de escuela, y así es. Entonces, eso es lo que te está diciendo aquí, ¿verdad? Muchas veces, en lugar de que sea una cuestión bien funcional, que también puede entrar, decíamos, cuando es unívoco, pero siempre detrás de esto hay el equívoco.
intereses creados. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 16, el versículo 2. Y el rey dijo a Sibá, ¿qué quieres hacer con esto? Y Sibá respondió, los asnos son para la familia del rey, para montar. El pan y los frutos de verano son para que coman los jóvenes. Y el vino es para que beban los que se cansen en el desierto. Tres cosas entonces, pero con una intencionalidad, es decir, aquí estamos viendo, no es una cuestión unívoca, eso sería funcional. Maraula, la vinomía lleva maraula con la asno, maraula con la panmilla carujama. Eso es unívoco directamente, alimentación, etc. ¿Para qué me va a servir directamente? Pero detrás de esto está lo unívoco, es decir, ¿qué yo espero después de esto? Cuando David, si es que vuelve de nuevo a su trono, como yo confío y sé que David siempre salió triunfante, entonces, si ya lanzamos, cuando esté en tu reino, cuando esté en tu reino, ni que se llame así que me hay que ser de impetito mía ahí. Eso los dos hermanos se acuerdan. También los hijos de Zebedeo, que vienen también, le pide a Jesús, cuando esté en tu reino no te olvides. Uno que esté a tu derecha, el otro que esté a tu izquierda. Es lo mismo, ¿verdad? Pero con una relectura de esto que encontramos en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Este versículo, queridos amigos, tiene algunas palabras claves. Por lo menos ya es a mí, aquí está el Yashav. Yashav quiere decir habitar, Yashav. Establecer, sentarse, yashav, eso quiere decir. Aunque no aparece explícitamente esta forma verbal, el yashav, en este versículo, sin embargo, el campo semántico está implícito en la idea de provisión para el grupo en movimiento, es decir, el verbo yashav significa sentarse, habitar, establecerse. Aueru PM cuamba la peña para que puedan establecerse. Estabilidad, para que puedan tener estabilidad. Ustedes están huyendo. Si nosotros vamos a mirar funcionalmente, decíamos, lo funcional quiere decir, ¿para qué sirve el pan? Para comer y alimentarte, tener energía. ¿Para qué sirve el vino? Y bueno, aquí decía en el momento de la sed, algo un poquitito más amargo, y la ente que te saque verdaderamente esa sed por el desierto. ¿Para qué te sirve el asno? Y bueno, aquí les traigo la familia del rey, por no que la tiene carne ope, guatágina, bejota, desierto, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería lo funcional. Pero aquí hay algo intencional también. En su huella hay otras intenciones. Por lo tanto, contrasta con la situación de David. Un rey sin asentamiento fijo, porque aquí el Yashav es para asentar. ¿Asentar qué? Asentar mi personalidad, establecerme, pero aquí se dan cuenta que es un establecerse en la relación. Coabeñan de ella y queda hina lleva oyo cuate ya, oño amigo y saramo. Abeñan de ella bota tiene alianza y nada te coyo socio, va y la situación va y lo icuaina va y la andera y lo ya puena va la afsan, ¿no? Va y la andera para hina, va ni que ya dice, ave arunde. O sea, el rey que estaba ya en el trono ahora se está bajando. Si va bien y lo encuentra así, pero directamente, tiene un acceso directo. Entonces, le puede hablar de esta situación, una nueva situación, un rey sin asentamiento fijo, sin trono. Y aquí la provisión de Sibá busca precisamente sostener la vida ante esa ausencia de estabilidad, porque no hay estabilidad, no sé, de disparaina. Entonces necesito las alianzas. Así entonces el autor sagrado sugiere que la tensión entre el habitar, es decir, tener un orden, cuando uno habita, está en un lugar, tiene orden, y también el momento de la crisis, es decir, el momento del error, el momento de la dificultad, el yashav. Hay otra palabra que es el akal,
y es el ajal. Ajal quiere decir comer, consumir, sostener la vida. Significa comer, pero también implica ese sustento vital. Yakaruan año. Lana yakaruino diga tu aña lleva la aña continua la aña derecoe. Entonces se necesita la comida. Designa, por lo tanto, una acción muy básica del mantenimiento de la vida. Un mantenimiento de la vida, es decir, aquí hay una acción básica en cuanto al mantenimiento de la vida. Por lo tanto, el uso explícito del alimento en el versículo revela que la supervivencia del rey y su séquito depende de redes externas, de provisión. Comer aquí no es solo biológico, sino político. Implica dependencia estructural en un contexto de exilio. Entonces, atención, queridos amigos. Aquí este versículo revela que la supervivencia del rey y su séquito, es decir, todo lo que están con él, depende de redes externas. ¿Quiénes nos van a ayudar? Entonces, necesitamos. Comer aquí entonces no es solo una cuestión biológica, no es una cuestión biológica, sino que es una cuestión política. Queridos amigos, es interesante, ¿verdad? El comer no es solo biológico, alimentarme, sino que también en un sentido político, es decir, implica dependencia estructural en un contexto de exilio. Porque yo estoy corriendo, estoy huyendo, en este caso, hasta alguien que si va, viene del parentesco incluso de Saúl, imagínense. Y Saúl, a quien él lo ha derrocado del trono. Quiere decir que ahí hasta es peligroso, ¿verdad? Porque la dinastía de Saúl está todavía ahí vibrando ya. Cualquiera de los descendientes entonces de Saúl puede, como dinastía, puede asumir también el reinado. ¿Entienden? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16 y hoy con este versículo 2. Aquí David ciertamente que está huyendo, aquí nos encontramos con todo lo que significa también el huir, todo lo que significa aquí para David, sobre todo en su contexto histórico, tener que dejar el trono, abajarse, decíamos. Y sale a su encuentro Sibá. El rey dijo a Sibá, ¿qué quieres hacer con esto? Por andullo me lleva. Y Sibá respondió, los asnos son para la familia del rey, para montar. El pan y los frutos de verano son para que coman los jóvenes. Y el vino es para que beban los que se cansen en el desierto. Queridos amigos, vamos a mirar un poco qué es lo que verdaderamente nos quiere enseñar este capítulo 16, versículo 2. En primer lugar, en contextos de crisis, cada gesto adquiere valor interpretativo. Que vea. En contextos de crisis, es decir, en contextos de dificultades. Me imagina en dificultades y entonces la presencia de alguien que viene junto a mí, o se será en el hospital, veina. Jaube de ese enemigo de la teña vaya que se es gente movilo ua ave se visita de la subio va ego yehunde ave arumine ten obsequio mi etcétera etcétera ave yo lo visita. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Esta cosa es la humanidad, esto somos nosotros, ¿verdad? O sea, siempre hay en el momento, en los contextos en crisis, momento en los contextos en crisis, entonces cada gesto adquiere un valor interpretativo. O sea, era interpretar, David había interpretar. ¿Para qué esto hemos hecho? Por donde hemos hecho. Más bien ruché con aina. Eva en la intención en síntesis. ¿Por qué me traes pan? ¿Por qué me traes estos asnos?
¿Por qué me traes esos vinos? Etcétera. Entonces, con anga sendika tuya y la ayuda de, bueno, anga, o por ambas donde anga me aguase te pestito mi. Aunque con anga algunos ya jovate te movía a derecho y tende movía indea ella lleva. A ver, yo no hay pipiomi. Y eso que sucede. Y yo pienso, querido amigo, que es el pan nuestro de cada día. Sobre todo la de sociedad, vea el pan nuestro de cada día. Un segundo elemento que nos enseña este versículo es que la provisión puede ser tanto cuidado como estrategia política. Puede ser tanto cuidado como estrategia política. Es decir, te voy a proveer algo. El proveer, mira, voy a leer me ese tanto. Pea la se gastar la se campaña, me ese tanto. A pea y guata la voto, a pea y guata moa, ¿entiendes? Así de claro, ¿verdad? Y esa es nuestra realidad. A nivel belleza, no, ese dice, exagera, no, sea tu mene, y aku, más se abuela, da igual página, va a balón, ya vea, cupe belleza, da igual página, este te va a otra cosa, da igual página. Bueno, en fin. La provisión entonces, queridos amigos, el proveer algo, aquí entonces si va bien o provecho, nada, a un tanto burro, o yo pijan, de pariente, cuelan de familia, ni la pende carne, otra vez burro, ari. O si no pende carne otra, me pedí parágina. Agüero ahí, me pecaru mi aquí un poco de pan, energía, ve conteneta, me pejoina por el desierto de Judá. Jota y veina, andando de coin y destino. Y después también le dice, a un poco de vino, haga pende ujeyete, no era pillo push, los jóvenes y todo lo demás. Bueno, entonces la provisión que nosotros estamos dando aquí tiene siempre un tinte de estrategia política, estrategia, vea la política, y nada, esa va la hay que en vez de catuve. Se añemo buenito y te sea yo, entonces ese caritativo y terrible para pues me ende. Incluso en la religión también suele suceder eso. Está con mi secta, espera que se está un garupona, mi te para pinchupayado, a ver, desayuno, ver, pea, ver, amor, ya me están de pea, ya me están de plata, a la gente joven, pea, pues, entonces se dan cuenta, vamos a proveerte, te vamos a dar algo. Entonces, pea la caureína, o sea que hay una intencionalidad, pero se dan cuenta que es una intencionalidad política detrás de todo eso. Entonces, yo a ver la se tu pao, la se secta, porque a ver ya carupona, a ver siempre ñemeña de pea, ñemeña de amor. Y bueno, son situaciones, ¿verdad? Y esta es la humanidad, querido amigo. Es la humanidad. Vean, hay una tercera enseñanza que es la inestabilidad del poder redefine las relaciones sociales. La inestabilidad vuelve a redefinir las relaciones sociales. Porque hay imagina guriamo, o bebé, ella como anda penumbay, peame, imagina guriamo, batea, imagina guriamo. Así es, ay, mande, bebé, ni ndoro ya se ve, imagina guriamo. Jaco, angay pajabe agüeyina, me voy a la llanura. Jau, pebega tu nambre, oye, ya yo topa, ave, ya yo saluda, ya yo abraza, pa, nambre, ñandente hoy como grande amigo de siempre. Y bueno, apea la ñande realidad, ya llegué mi janguaya, apea la ñande realidad. O sea que una inestabilidad, y cuando nosotros bajamos de nuevo, ahí parece que tocamos el lodo, y ahí parece que volvemos a restablecer nuestras propias relaciones, como tendría que ser siempre, ¿verdad? Siempre que tendría que ser así. La supervivencia depende de redes humanas de apoyo. Y claro, aquí entonces mirando más en positivo. Es decir, y aquí el rey, su familia, los jóvenes, los que iban huyendo, y contenta que te tengo las apisacueras. Si algo disparas y nada, pues es que ya hague. No hay tiempo de mover ni para ver, pues saco y mi jangua va a disparar, sino que ya jante maná. Pero para poder sobrevivir a esta embestida de Absalón, entonces voy a necesitar también de la ayuda humana, de la ayuda de los otros. Y por último, queridos amigos, una quinta enseñanza es que Dios actúa incluso en medio de ambigüedades humanas complejas. O sea que esto también, queridos amigos, es el famoso que Dios escribe recto en renglones torcidos. Porque pealañan de forma de actuar. Pero a pesar de esto, Dios va actuando y bueno, ojalá que en vez de que tú vengas a cambiar, ya
Y así Dios también, dentro de estas ambigüedades, ve que tú veas, va po, veñane acá, va po, veñane de coe, vean, después de un cierto tiempo, oye, esa cosa, Yo, por ejemplo, así me suelen llamar, ¿verdad? Algunos, como yo le decía, gente que estuvo en muchas de esas cosas de antes, ¿verdad? Ya no pueden un váyame. Pero ahora prácticamente calladito nomás, calladito, pero no hambreo, Pero ñaño ambá, no ñaño ambá lleva. Y bueno, uno sabe la historia, ¿verdad? Pero Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dajemos ahí doña Dey, bajabe, la lleva. Porque no tenemos luego ningún poder, ¿verdad? Para poder juzgar también. Pero eso sí, que cada uno tendría que ser responsable de esa realidad suya. Así que, queridos amigos, hay gusto formal, pero ya cada viña, pues tú me la ¿cuál es esa manera como nosotros nos relacionamos con Dios? Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.